Aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos que están en Venezuela, que se conectan desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, Panamá y acá mismo en los Estados Unidos. De igual forma, quienes van a ver este video en diferido, una vez que esta clase haya finalizado, muchas personas van a tener la oportunidad de poder participar de ella en diferido, en otros horarios. Estamos ahorita tratando de terminar nuestro tema que hace algunas semanas desarrollamos, y para que pudiéramos concluir el punto de gobierno de iglesia, yo solamente quiero aprovechar para responder dos preguntas que considero son muy importantes. Finalmente cerrar el paréntesis y dedicar los siguientes minutos ya a lo que sería las clases que hemos venido desarrollando normalmente, ya que les recuerdo que nosotros habíamos querido hacer un paréntesis en torno a retomar el tema gobierno de iglesia, que es uno de los que se encuentran en el propedéutico. Los que tienen su guía de escuela de ministerio de Infortemi van a darse cuenta que está debidamente identificado el tema gobierno de iglesia, que hoy deberíamos cerrarlo por completo al responder dos preguntas y seguimos ya con la forma en la que sistemáticamente hemos venido desarrollando esta clase. Hay dos preguntas que yo creo que son importantes aclarar. Una me la hicieron en El Tigre, la iglesia Centro Cristiano Renuevo en El Tigre. Seguramente esta persona está allí pendiente el día de hoy. Déjeme tratar de ver si yo logré entender bien la pregunta que él formuló. Él tenía la inquietud de saber si una persona que tiene liderazgo, al tenerlo no necesariamente tiene llamado, porque ya explicamos, el llamado es otra cosa. El liderazgo es un don natural que lo enriquece el carisma. Y venía explicando que el carisma, como don, no es otra cosa más que alguna virtud, algún talento personal. Recordándoles que los dones y los talentos son diferentes, porque el don es con lo que nace la persona, mientras que el talento es lo que nosotros podemos desarrollar. Voy a explicar esto un poquito mejor. Hay personas que nunca fueron a una escuela de canto y cantan muy bien. Esas personas que no tuvieron que prepararse, sin embargo, tienen esa habilidad nata, por decirlo de alguna manera, se considera que eso es un don natural. Mientras que el talento es lo que han hecho algunas personas que a lo mejor no saben cantar, pero entran a una escuela de música y aprenden a cantar y lo hacen muy bien. Solamente que el que lo hace a través del don natural que Dios le dio, puede pulirlo en una escuela de música, pero él tiene por naturaleza esa facultad, esa virtud, mientras que el que tiene talento tiene la facultad, tiene la virtud, pero no por naturaleza, sino porque aprendió a hacerlo. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas, tanto en la predicación, en la música, muchas cosas, tanto por don como por talento. Hay personas que por talento han desarrollado virtudes increíbles, aprendieron a hacerlo, estudiaron el arte, se disciplinaron y lo hacen muy bien. Mientras que hay personas que, como le dije al principio, nunca fueron a una escuela de música y desde que eran chiquitos tenían como la naturalidad de hacer algo, de cantar, y sin la preparación, digámoslo, la preparación secular, la preparación profesional, ellos pudieron y lo han hecho. Si pueden estudiar y disciplinarlo, obviamente lo van a hacer mucho mejor, pero esa es la diferencia entre don y talento. Ahora, cuando yo entiendo esto,
me doy cuenta que las personas que tienen un liderazgo, normalmente su liderazgo es plasmado por dones y talentos. Son líderes, bien sea en una iglesia, son líderes políticos, y su liderazgo va a reposar específicamente en algún don, bien sea porque saben comunicar perfectamente la palabra, o saben cantar, o saben tocar, mediante el don o mediante el talento, y eso es lo que los proyecta a desarrollar un liderazgo. Entonces los líderes tienen ese carisma, y definamos carisma como dones o talentos con lo cual una persona puede ejercer lo que está haciendo para el Señor, para la política, para el comercio, para lo que sea. Ahora, el llamado es algo completamente diferente, porque el llamado no necesariamente tiene como respaldo el carisma, charismata, decíamos la semana pasada. El llamado es algo que es único y exclusivo de parte de Dios. El llamado no se obtiene en un instituto bíblico, el llamado no se obtiene recibiendo este tipo de clases. El llamado viene de Dios. El llamado no se obtiene porque una persona se case con alguien que tenga llamado, o porque sea hijo o hija de alguien que tiene llamado. El llamado es solamente de Dios. Y el don que define el llamado, lo que se conoce dentro de dones ministeriales, no sería carismata, donde se habla de carisma, dones, talentos, sino que cuando se define para llamado es domata, que es una característica que ya no es natural, es sobrenatural. Por eso usted va a encontrar que muchas personas que tienen domata, el don ministerial domata, la gente tiende a hacerse muchas preguntas, porque son personas que a lo mejor ni estudiaron, ni se prepararon, no tienen la capacitación, no saben a lo mejor cantar, ni saben hacer las cosas que muchos pueden hacer profesionalmente hablando. Sin embargo, lo que hacen es sobrenatural, porque tienen esa característica del don ministerial, domata, que viene de Dios. Muchos líderes se confunden y creen que tienen un llamado. A lo mejor porque sueñan y anhelan un llamado. Y el que anhela obispado, buena obra desea, dice la Biblia. Pero el llamado es algo que yo ni siquiera puedo decir, yo lo quiero. Porque el libro de Romanos capítulo 9, versículo 15, plasma bien claro de qué forma una persona obtiene un llamado. Romanos 9, 15 y 16 dice que no depende ni del que quiere, ni del que corre. En pocas palabras, no depende ni del deseo, ni de la capacidad que tenga un individuo. Correr habla de capacidad. Querer habla de deseo. Yo quiero ser pastor. No, yo estudié para ser pastor. No, el llamado, según lo que podemos leer en Romanos 9, 15 y 16, no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios escoge a alguien, y vemos el caso de Moisés. Dios escogió a Moisés, y vemos que cuando la hermana de Moisés y su hermano Aarón y Miriam, ellos en un momento confrontan a Moisés y murmuran contra Moisés, y la murmuración de ellos fue esta: ¿acaso Dios habla solamente a través de él? Dios también habla a través de nosotros. Dentro del pueblo habían personas mucho más preparadas que Moisés. De hecho, de allí se deriva también la famosa rebelión de Coré, Datán y Abirán. El caso de Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, y que dice la Biblia que tenía el don de la expresión. Mientras que Moisés, según podemos leer, aunque hay mucha discusión sobre ese punto, algunos dicen que fue una excusa que usó Moisés, que en realidad no era así. Sin embargo, él usa a Aarón para que pueda dirigirse a Faraón, porque Aarón tenía quizás la virtud de saberse expresar correctamente. Sin embargo, Moisés era torpe de lengua. Y cuando llega aquel momento, ¿qué es lo que ocurre con Aarón y María? Dice que ellos enfermaron de una lepra, en donde el mensaje fue enviado por Dios, que si Moisés no oraba por ellos, ellos iban a morir leprosos. ¿Qué se entiende? Que el tema no es si alguien puede
predicar mejor, puede cantar mejor, tenga más conocimiento, ha estudiado más, porque todo eso son virtudes naturales. Mientras que el llamado cuenta con un tipo de virtud domata, no es carisma, no es carismata, es domata, un tipo de virtud sobrenatural, que solamente viene de Dios. Esta pregunta que hacía el hermano giraba en torno a, creo que fue esto lo que quiso decir, si tanto el líder como el que tiene llamado, al participar en una decisión debe contar con el compromiso, el criterio y la iniciativa. Y yo creo que la respuesta es esta. Para que una iglesia pueda considerar tanto a un líder como a una persona con llamado X, digamos que en este momento aquí hay personas que se pueden definir como líderes o personas que tienen llamado. Para que una iglesia pueda contar con ellos sin que tenga que correr ningún riesgo y pueda, por supuesto, evolucionar de forma correcta, esa persona, sea líder o tenga llamado, debe tener compromiso, debe tener criterio y debe tener iniciativa. Porque si es líder o tiene llamado, digamos que Jefferson tiene el llamado profético, él es un profeta, pero Jefferson con la iglesia no tiene ningún tipo de identidad. El tema de el criterio, el compromiso y la iniciativa es para las personas que se logran identificar, y a través de la identidad que tienen en un ministerio se puede contar con ellos. Porque si usted cuenta con personas, tanto con liderazgo o con llamado, que no tienen ni compromiso, ni criterio, para el criterio hay que estudiar la Biblia, hay que saber cómo voy a opinar. No simplemente tengo criterio porque yo quiero opinar, no, es que el criterio es el conocimiento para que una opinión sea certera. Y la iniciativa es ese sentimiento de amor que tienes por algo, que no te tienen que mandar a hacer algo, es ese sentimiento de acción. Tanto cualquiera de estos dos personas, líderes o llamados, en el momento que ellos quieren participar, si lo hacen sin estas tres características, es un problema en el que se está involucrando y se está enredando una iglesia. Porque son personas que no es un tema ya de liderazgo ni de llamado, es un tema de integración. Porque todo el mundo llega a la iglesia y quiere integrarse, quiere que lo pongan a hacer. Pero le repito, los que han pastoreado y ya han vivido esta experiencia, el caso mío que no es mucho, pero yo tengo 25 años pastoreando y sé por qué le digo cuando llegan personas muy talentosas y gente incluso con llamado, pero ellos lo que vienen es con intenciones personales. Ellos están comprometidos con ellos mismos. Su criterio es para ellos mismos y su iniciativa es para ellos mismos. Es un riesgo querer involucrarlo más allá en una iglesia. Es un riesgo que se corre, que se debe evitar. Entonces ya no es cuestión ni del liderazgo ni del llamado, sino de que una iglesia saludable debe saber cómo integrar a cada persona que de alguna forma está siendo parte de esta estructura. ¿Por qué? La última pregunta lo voy a dejar para el final porque aquí tengo la conexión correcta para esto. Porque para que el compromiso pueda nacer, que es el primer elemento, debe haber primero identidad. Cuando una persona se enamora, antes de hacer un compromiso, primero tuvo que identificarse, tuvo que haber algo que le gustó, tuvo que haber algo con lo que se conectó. Porque si no hay identidad, obviamente, ¿cómo va a haber un compromiso? Entonces, si una persona llega y tiene el deseo de servir, obviamente tiene que transicionar al primer elemento, que es compromiso, luego criterio, finalmente iniciativa, pero antes del compromiso tuvo que haber nacido algo en el corazón que se llama identidad, que es lo que a mí me dice, yo quiero estar con esta persona por esto, esto y esto. Yo quiero estar en esta iglesia por esto, esto y esto. Ahora, anote por allí que esto es muy importante. Anote esto que le voy a decir. Hay personas que nunca se identifican con el ministerio. Por tal motivo,
Están allí, pero nunca se comprometen. ¿Sí me estoy explicando? Vuelvo y lo voy a decir nuevamente. Hay personas que nunca se identifican con el ministerio o con la iglesia. Por tal motivo, nunca se comprometen. Están allí. Estarán allí, pero lo que tienen son conexiones. Y apenas estas conexiones desaparecen, asimismo, su interés de estar allí. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Es decir, lo que a mucha gente la hace estar acá, por ejemplo, piense en esta iglesia. Hay personas que están acá. Si no hay una identidad, obviamente jamás habrá un compromiso. Pero usted se pregunta, ¿y por qué están aquí? Porque han logrado crear algún tipo de conexión. En el momento en el que esa conexión desaparece, asimismo su interés de estar en la iglesia. Por eso vengo comentando previamente. Ahora usted me dice, ¿y qué es lo que yo defino como conexión? Apunte. Hay por lo menos 5 conexiones que hacen que una persona vaya a una iglesia. Las voy a mencionar. Conexiones emocionales, conexiones afectivas, conexiones de interés, conexiones de necesidad y conexiones de conveniencia. Lo voy a volver a enumerar. Anote. Conexiones emocionales, conexiones afectivas, conexiones de interés, conexiones de necesidades y conexiones de conveniencia. Ahora, cuando yo le explique esto, usted tiene que hacerse una pregunta. Yo estoy aquí y si no estoy por identidad, obviamente nunca voy a tener un compromiso. Yo estoy desconectado de alguna forma. Y usted tiene que saber bajo qué condición está esa conexión. Voy a explicar la primera. Conexiones emocionales. Son esas personas que van a un culto, van a una iglesia, les gusta la alabanza, lloran con la música, sienten algo, hay una experiencia carismática, pero hasta ahí llegó todo. Hay una conexión emocional. Bien sea con la forma del culto, bien sea con la forma de la predicación, bien sea con la alabanza, porque todo esto trasciende en lo almático, donde están las emociones. Cuando una persona llora en una iglesia, eso es una expresión emocional. Cuando una persona brinca, salta en una iglesia, eso es emocional. Y obviamente Dios opera en las emociones. Ahora, no es el fin de Dios, porque el fin de Dios no es jamás poder afectar las emociones del ser humano. El fin de Dios siempre es espiritual, porque recuerde que las emociones están en el alma. Por eso yo lo llamo almático. Cuando el Espíritu Santo quiere llegar a una persona, no lo hace a través de sus emociones, aunque Dios puede usar las emociones. Pero recuerden que una persona que llora en un servicio, no se puede decir que tenga una experiencia real y verídica con el Espíritu de Dios. Se puede decir que a lo mejor sintieron algo que los conmovió, sintieron una manifestación y emocionalmente reaccionaron. Por eso usted va a ver gente que va a una iglesia, llora, pero sigue siendo igualita. No cambia. Y uno se pregunta, ay, pero es que yo lo vi llorando en la iglesia. Ay, yo lo vi hablando en lengua en la iglesia. Y uno se pregunta por qué pasan ese tipo de cosas. Y uno cree que si una persona llora o habla en lengua o danza, es que está teniendo una experiencia espiritual. No necesariamente. A esto es lo que se definen como conexiones emocionales. Lo que emocionalmente a mí me hace sentir a gusto en un culto, cuando cantan, cuando oran, cuando oigo el mensaje. Entonces, muchas personas que están en una iglesia mediante una conexión emocional. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Número 2, conexiones afectivas. Hay personas que están en una iglesia, no sienten nada, o puede que sientan, pero no es ese el motivo que les lleva a estar en la iglesia, sino que su motivo es que hay una conexión afectiva. ¿Qué es una conexión afectiva? Bueno, yo voy a la iglesia porque allí va Roy. Roy es amigo mío. O yo voy a la iglesia porque mi mamá, mi papá, mis hermanos, porque tengo familiares o amigos que van a la iglesia, y como en otra iglesia voy a estar solito, yo prefiero ir a esta donde tengo otras personas que conozco. Sean amigos, sean familiares, eso se definen como conexiones afectivas. Entonces hay personas
que están en una iglesia, no por identidad, no por compromiso, sino porque hay una conexión afectiva. Aquí está mi mamá, aquí está mi hermano, aquí está mi hijo, o aquí están mis amigos. Hay personas que están en una iglesia simplemente porque ahí han logrado hacer su círculo de amigos. Número 3, conexiones de interés. Dese cuenta, conexiones emocionales tienen que ver con las experiencias que pueden tener en un culto. Conexiones afectivas tienen que ver con los amigos o familiares que están en una iglesia. Conexiones de interés son aquellos que están buscando alguna posición, algún cargo que les permita proyectarse. Yo estoy aquí, lo estoy esperando porque en algún momento ese pastor se tiene que morir y cuando él se muera yo voy a ser el pastor. Es decir, su conexión es de interés. Ellos tienen un interés. Obviamente no hay ningún tipo de identidad, no hay compromiso. Ellos están interesados en que los nombren en algo, los pongan a hacer algo, los proyecten en algo. Y a veces ni siquiera aman la iglesia. Ellos lo que están amando es esa necesidad interesada. Usted se acuerda que por allí había un dicho que decía: el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Hay gente que está en una iglesia por interés. Y mientras la iglesia pueda tratar de suplir su necesidad o su conexión de interés, ellos van a estar allí. No necesariamente es que amen la iglesia, es que están detrás de algo. Conexión de interés. Número 4, conexiones de necesidad. Hay otras personas que van a la iglesia y la razón que los conecta a esa iglesia es que tienen una necesidad. Oiga esta que es diferente, una necesidad. Porque de pronto vienen del mundo y la familia tiene dificultades, están a punto de divorciarse y ellos dicen: la iglesia me va a ayudar a resolver el problema matrimonial. O vienen de una vida de alcoholismo, de drogadicción. En la iglesia me van a ayudar para yo restaurarme. Entonces buscan la iglesia y se conectan con la iglesia es por su necesidad. Bien sea porque la iglesia les está ayudando a restaurar su matrimonio, a restaurar su hogar, o ellos se están restaurando porque tenían severas dificultades de alcoholismo o de drogadicción. Su conexión es de identidad. Y número 5 y último, conexiones de conveniencia. Son aquellas personas que no vienen a la iglesia porque quieran, sino porque de pronto ellos le dicen a lo mejor: Roy, que Roy es su vecino. ¿Tú vas para la iglesia? Sí. ¿A cuál allá? ¿Será que tú me das la colita? La colita es el aventón. Y entonces a ellos les conviene ir a esa iglesia porque hay alguien que los lleva y los trae. Porque hay alguna forma en la que se les facilita estar en la iglesia. Y como ellos saben que tienen que ir a alguna iglesia, a ellos no les importa si la iglesia ni siquiera es buena o mala. A ellos lo que les está importando es la facilidad, lo conveniente que le es la iglesia para ellos poder asistir. Entonces, si hay alguien que los puede llevar y los puede traer, ahí me quedo yo. O no sé si usted sabe que hay personas que dicen: no, yo tengo una iglesia aquí cerquitica. Esa iglesia a mí no me gusta, pero yo voy allí porque es la que me queda más cerca. Y ahí no tienen a lo mejor ni destino, no tienen ni futuro, pero es la iglesia que le queda cerca. Y como la iglesia que le queda cerca es la iglesia que le conviene. Esa iglesia que le conviene le crea una conexión de conveniencia. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que a este punto de nuestra clase nosotros tenemos que sincerarnos en el tema de la identidad y saber hasta qué punto yo realmente tengo identidad. Porque si yo le pregunto ¿cuántos tienen identidad? Más de uno va a levantar la mano. Pero cuando uno dice: ¿pero por qué no tengo compromiso? No tengo compromiso es porque no tengo identidad. Pero es que me gusta la iglesia. Tú tienes que preguntarte si eso que te gusta la iglesia es que te conectaste de alguna forma. Y esa conexión es lo que te hace participar de ella. Mire, apenas estas conexiones desaparecen, también desaparece el interés de la persona de estar allí. ¿Qué le quiero decir? No, yo no te puedo seguir llevando a la iglesia porque yo me mudé, ya no vivo acá. Yo voy entonces a otra donde me puedan llevar.
¿Qué le quiero decir? Apenas desaparezca, ya yo no siento nada. Mire, el gran problema que tenemos en la cabeza, mucha gente que todavía somos tan almáticos, es creer que la iglesia debe proveer para nuestras sensaciones, para nuestras emociones. Y eso hace un creyente tan, me disculpan, lo hace tan carnal, que una persona diga, yo no voy a esta iglesia porque ahí no siento nada. Eso es lo más carnal que puede argumentar una persona. Porque si esto dependiera de sentir, ¿sabe qué? Ya simplemente la fe no sería necesaria. Porque todo lo que nosotros sentimos se opone al fundamento bíblico de la fe. Yo voy a esa iglesia porque en esa iglesia sí siento. No, yo sé que ahí lo que dicen no es correcto, yo sé que ahí, pero yo ahí siento. Eso es carnalidad. Pero es su conexión. Es su conexión. Está conectado emocionalmente. La conexión afectiva, amigos, familiares, la conexión de interés. Yo estoy aquí porque, bueno, aquí a lo mejor yo puedo conseguir algo. Aquí yo puedo proyectar mi ministerio. Y a mí me ha tocado mucho eso porque recientemente en la iglesia nuestra en Venezuela nos tocó vivir, después que yo me vine, personas que dijeron se fue el pastor. Y como dicen por allí, cuando el gato se va, y los ratones hicieron fiesta. ¿Y cuál era su única intención? ¿Cuál era el propósito? Proyectarse ellos. Esas personas no son leales a nada, ni a nadie. Ellos son leales, ¿sabe a quién? A ellos mismos. Por eso es que es difícil que algún día puedan tener aún, y cuando tengan liderazgo llamado, les va a costar tener todo lo que Dios tiene preparado para ellos, porque Dios no opera en este tipo de sentimientos. Dios no opera por conexión. Dios opera por compromiso, porque Dios siempre llamó a personas, no a conectarse, sino a comprometerse. Como quien dice, cuando tú te enamoras, que tú digas, no, yo estoy con ella porque nos conectamos emocionalmente. Yo estoy con él porque estamos conectados, porque tengo un interés, porque la que me quedaba más cerca fue la única que la única que me dijo que sí cuando me le declaré. Imagínense que todos estos factores que acabo de mencionar, usted lo aplique para una relación sentimental. ¿Usted cree que un matrimonio funciona? No funciona. Porque lo único que permite que un sistema social permanezca en el tiempo y funcione es el compromiso. Es lo único. ¿Por qué yo estoy casado hoy 22 años más tarde con mi esposa? ¿Qué conexión cree usted que yo tengo con ella? Emocional. Es que cuando yo estoy contigo y el día que no sienta. Porque en el matrimonio hay momentos cuando se siente. Y hay momentos cuando no se siente, ¿verdad, Mayra? Hay momentos que uno está riquísimo, uno está pleno. Esto es lo que yo... Para el momento cuando uno no quiere ni ver a esa persona. ¿O no? No, seamos sinceros, perdónenme. Pero ¿por qué uno permanece y uno sostiene el matrimonio? ¿Por qué? Porque uno dice, pero yo me casé con él y ahorita estamos mal, pero yo sé que después vamos a estar bien. Eso es lo que hace que un matrimonio pase muchos años y envejezcan juntos. No es lo que se siente. Hay etapas en el matrimonio cuando se siente riquísimo. Pero hay etapas en el matrimonio cuando uno lo que quiere es, Señor, llévatelo. Pero cuando eso pasa, mire, es que esa es la realidad. En estos días yo tengo que una charla de matrimonio. El fin de semana voy para Pensilvania. La semana que viene voy para Pensilvania. Voy a una charla de matrimonio. Y el 26 voy para Dallas. También voy a una charla de matrimonio. Bueno, son 2 aniversarios, pero me pidieron un día. Y entre las cosas que estoy compartiendo, es precisamente eso. El matrimonio se sostiene por compromiso. Un matrimonio, una familia se sostiene por compromiso. No por lo que emocionalmente podamos sentir. Imagínense, conexiones afectivas en el matrimonio. Bueno, yo estoy casado con ella porque ella es la hermana de mi mejor amigo. ¿Y el día que se muere el mejor amigo? Conexiones de interés.
Yo estoy casado con ella porque estoy esperando, porque como el papá de ella es el dueño de la compañía, me van a dar un cargo en esa compañía. ¿Qué matrimonio funciona así? Yo estoy casado con ella porque tengo necesidad y ella me va a mantener. O yo estoy casado con ella, la de conveniencia, bueno, porque es la que tengo más cerquita. No conozco a más nadie. Ninguna relación en el mundo, ninguna, funciona por conexión. Y eso es traído a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es comparada con la relación entre Cristo y ella como la de un matrimonio. Por eso todo lo que tiene que ver con iglesia solamente se puede sustentar a través de compromiso, no conexiones. Aquí finaliza, cuando no está esta conexión, la persona simplemente se va sin que le importe ni el tiempo invertido, ni cuánto se invirtió en él. En algunos casos, ni siquiera reparan el que puedan hacer daño al sitio en el cual sirvieron y donde se les ayudó todo el tiempo que estuvieron allí. Ustedes tienen que llegar a un punto, bueno, ustedes los que están acá en la clase, preguntarse, ¿por qué yo estoy acá? Y a lo mejor usted se va a sorprender que lo que usted lo mantiene es una conexión y no un compromiso genuino. Y si es una conexión, usted debe sincerarse y decir, yo estoy aquí de pasada. Porque solamente puede permanecer en el tiempo todo lo que se hace por compromiso. Entonces, el compromiso genera una relación. Okay. Una cosa es que yo diga, yo estoy conectado con mi esposa, y otra cosa es que yo diga, yo tengo una relación con mi esposa. El compromiso produce relación, no conexión. Con Cristo no tenemos una conexión, estoy conectado con Cristo, estoy conectado con el Espíritu Santo. Con Cristo tenemos una relación. Ahora tenemos un gran problema en este aspecto, porque mientras hablamos de identidad, que es lo que lleva a una persona a poder desarrollar un compromiso, sin identidad no hay compromiso. Lo primero que debe nacer en el corazón de una persona para poder comprometerse es identidad. Eso que yo digo, aunque no somos iguales, pero yo me identifico con esa persona. Y cuando la identidad se fortalece, da paso al compromiso. Ahora, la identidad que tenemos con la iglesia debe basarse en algo que es muy delicado y lo voy a tratar el día de hoy. Debe basarse en una cultura de honra. Pero yo tengo muchas dificultades al explicar la cultura de la honra. Los evangélicos especialmente, o una gran rama del movimiento protestante, tiene graves dificultades para entender lo que es la cultura de la honra. Porque todo extremo es malo. Toda mentira, todo engaño, toda secta nace de una verdad. Una verdad que se fue a un extremo. Cuando usted oye a la gente hablar en contra de estos fundamentos donde se manipula a las personas con el tema de la economía, del dinero. Mire, el tema del diezmo y la ofrenda son verdades bíblicas. Extremadas son mentiras, pero parten de verdades. Y cualquier cosa que usted pueda mencionar incorrecto, partieron de verdades que se extremaron y se convirtieron en mentiras, pero partieron de verdades. La cultura de la honra es algo increíblemente necesario mencionar, porque la identidad te lleva al compromiso y el compromiso te lleva a la honra. Identidad, compromiso, honra. Yo estoy no solamente comprometido con mi esposa, yo debo honrar a mi esposa. Porque si yo no honro a mi esposa, no existe el compromiso. Por eso es tan malo. Y en estos días ayer hablaba con una persona que él no veía su problema. Y lamentablemente esa persona que no veía su problema, ¿sabe cuál era? Y él no lo consideraba que era un problema. Que él habla mal de su esposa. Y la esposa está tan ofendida que para ella eso terminó.
matrimonio se acabó. Pero él no lo considera, porque él dice, pero es que eso yo se lo digo, él me decía ayer, pero es que yo eso se lo he dicho a ella en su cara. Yo le digo, es que el problema no es que se lo digas a ella en su cara. El problema es que tú se lo dices a todo el mundo lo que tendrías que decirle. Entonces él despotrica de ella, yo no quiero una hija, yo no quiero hijos con ella, porque ella es esto, ella es lo otro, ella es aquello. Ok, a lo mejor es verdad. Pero ¿quién tiene que saberlo? Ella. Porque me lo tiene que contar a mí. Y yo ayer le decía, mira, no quiero que me toque más el tema de fulana. No quiero saber. Vamos a hablar ya de ti. Vamos a ver cómo te puedes restaurar. Para mí esto ya no, con todo el dolor del alma, no tiene vuelta atrás. Porque en el primer momento de la separación, imagínense, si estando juntos, hablaba mal. Imagínense lo que pasó ahorita que se separaron. Entonces se produjeron heridas tan profundas, que esta persona dice, yo no quiero ir más con una persona que habla mal de mí. ¿Y quiere que le diga algo? Yo nunca estaré a favor del divorcio, porque la iglesia cristiana debe siempre sustentar y agotar todos los recursos para que un matrimonio se sostenga. Pero ¿sabe algo? Ella tiene razón. Porque cuando te enfrentas a una persona que no considera que está mal, hablar mal de su propio cónyuge, y no hablar mal con 2 ni con 3, hablar mal, normal, es normal. El problema de él es el tema del pueblo. Y para él no es malo. Oye, está bien que de pronto alguien va y le dice, Roy le dice, oye, Pastor Ana María, Pastor Edward, yo quiero, y habla con ellos en esa condición privada de ellos como pareja, un pastor, pero que eso lo maneje el amiguito, la amiguita, el otro, todo el mundo. Es grave. ¿Por qué? Porque la identidad te lleva al compromiso. Y el compromiso te lleva a la honra. Una persona con compromiso honra. ¿Sabe por qué nosotros honramos al Señor? Porque hay un compromiso. ¿Sabe por qué cuando tú llegas a una iglesia, tú no hablas mal de tu iglesia? Porque tú honras. Ahora, si no hay compromiso, yo voy para esa iglesia, pero no, sí, lo que pasa, y el hermano fulano, esas personas que usted ve que habla mal de su... Y créame que no hay iglesia perfecta, Pero todo compromiso transiciona y se convierte al final en honra. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Todo esposo debe, cuando está en el tiempo del noviazgo, identificarse con su novia. Antes de ser esposo, por supuesto. Para casarse, debe comprometerse. Y en el matrimonio debe honrarla. Yo me siento feliz con mi esposa. ¿Sabes por qué? Pues yo estoy seguro, lo he visto, mi esposa me honra. Y yo le pido al Señor que Él me permita honrarla a ella como ella se lo merece. Porque si mi esposa no me honrara, yo entiendo que no existe compromiso. Y si no existe compromiso, yo entiendo que nunca hubo identidad. Por eso la gente tiende a hablar mal de los demás. Ahora, aquí hay que prestarle atención al desequilibrio. ¿Cuál es el desequilibrio? Que a veces nosotros confundimos la honra con la idolatría. Y honrar no es idolatrar. Pero para mucha gente, honra es equivalente a idolatría. Usted debe honrar a su papá. Usted debe honrar a su mamá. Usted debe honrar a su esposa. Usted debe honrar a su esposo. Ahora usted lo que no puede hacer nunca es idolatrarlo. Y un pastor en estos días me preguntó, en las reuniones que yo hago entre semanas, hago un martes sí, un martes no. Este martes me toca clase otra vez con los pastores. Ellos me dicen, el tema de la identidad es muy peligroso. Porque se va por un camino en el que la persona sin darse cuenta puede terminar idolatrando. Y yo le digo, depende. Porque si usted me ama, usted me va a cuidar. Ahora vea que todo esto vuelve al tema de gobierno de iglesia. La Biblia dice en el libro de Hebreos que al pastor se debe
obedecer y se debe honrar. ¿Cómo hace una persona para no caer, como ha pasado, en el terreno de la idolatría y no de la honra? Termino yo idolatrando al pastor, no honrándolo. Y usted sabe perfectamente que hay muchas iglesias donde el pastor no se honra, se idolatra. Hay iglesias que no tienen cultura de honra ni de nada, pero hay iglesias que se van al otro extremo. No es que honran al pastor, que es una verdad bíblica. Al que honra, honra. Hebreos habla de la honra y la obediencia al pastor. Pero ¿cómo yo puedo entender la identidad, el compromiso y la honra y evitar caer en la idolatría? Hay tres elementos, le decía yo, hay tres elementos que usted debe tenerlos presentes, que evitarán que usted convierta su honra hacia quien sea, su esposa, en el único que merece honra absoluta, pleitesía y todo, es Dios. Hay tres elementos que evitarán que usted trascienda en una relación de iglesia, en una relación matrimonial, en lo que sea, trascienda de honra y se convierta en idolatría. Anote esto. Por eso yo quiero enseñarle cada una de estas verdades para que usted tenga un corazón sano. Usted puede hacer parte de una iglesia sana. Usted puede entender el crecimiento a la luz de la Biblia, sin los extremos que han sido perjudiciales y dañinos al mismo tiempo. Número uno, ante la realidad inminente de la naturaleza humana, necesitamos mecanismos de prevención, protección y ayuda para evitar la idolatría. Número uno, cuando se es parte de una comunidad que permita la supervisión y la fiscalización y el respeto. ¿Se acuerda cuando venimos hablando de gobierno de iglesia? ¿Se acuerda que yo le estoy comentando que no existe en la Biblia, no hay forma de poder demostrar que ese gobierno sea singular, sino que es plural? Porque cuando una persona es parte de una comunidad, la comunidad es un ente de supervisión, de fiscalización y de respeto. La comunidad, y yo me refiero a comunidad, esos entornos que no permiten que un individuo sea plenipotenciario, como lo llamo, monárquico y esté solo absolutamente sobre todo el mundo. Eso es lo que pasa con los concilios. Yo le decía, cuando tú eres parte de un concilio y hay un equipo de pastores, tú eres parte de una comunidad. Tenga cuidado cuando usted vea grupos o movimientos como estos. Yo no necesito a nadie encima de mí, yo estoy solo, nadie es como yo. Cuando una persona teme a las comunidades, teme encontrarse en posiciones de igualdad con otros, esas personas tienen malas intenciones y van a llevar a ese grupo finalmente a la idolatría. David Brainerd, Jim Jones, José Smith, Elena Germond de White, Carlos Tassel Russell, son personalidades que a través de la historia se convirtieron en individuos que no lograron generar en torno a sí honra, sino idolatría, y por eso hicieron lo que hicieron. David Brainerd crea a los Niños de Dios, un movimiento de pedofilia, de prostitución religiosa. Hasta el día de hoy siguen siendo señalados, cambiaron su nombre, y yo conozco dos personas que pertenecieron al movimiento Los Niños de Dios. Conozco dos personas muy cercanas. Y esas personas me cuentan, una de ellas tuvo una hija que ella no sabe de quién era su hija. Nunca supo quién era el papá, porque ellos evangelizaban prostituyendo, o David Brainerd enviaba a las mujeres a prostituirse para ellos financiar su ministerio. Y la evangelización de ellas era: Jesucristo te ama, grupos cristianos, yo te quiero mostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Vamos a acostarnos. Y usted dice, ¿qué locura es esa? La gente, cuando idolatra a alguien, le cree lo que sea, sin medida y sin consideración. En la honra no, en la honra tú consideras a alguien, pero tú sabes que eso es honra. Solamente Dios está arriba. Idolatría es quitarle el lugar que le corresponde a Dios para dárselo a una persona. Jim Jones se fue a Guyana Esequibo, allá junto a Venezuela, formó la comunidad Jonestown, y un buen día le dio cianuro a más de 1000 personas y les dijo que por él todos se suicidaran. Y comenzaron con los niños.
Más de 1000 personas se suicidaron por la orden de un sinvergüenza que no logró crear en su entorno una cultura de honra, sino de idolatría. Porque hay que idolatrar a una persona para quererse suicidar por alguien. Elena Germón de Guay, movimiento adventista. Yo no considero un grupo tan dañado los adventistas, lo considero muy sano, tengo ciertas discrepancias, pero una de las cosas que discrepo con ellos es la forma como se construyó en torno a Elena Germón de Guay, la figura dicen que era una mujer que pesaba 45 kilos, tenía una Biblia que pesaba 5 y ella podía estar en un trance por más de 5 horas con la Biblia en esta posición. Y ella escribió el famoso conflicto, Las hermosas enseñanzas de la Biblia, sus libros El conflicto de los siglos. Son libros donde prácticamente se les rinde pleitesía y incluso sus discrepancias con la Biblia son aceptadas. Lo que pasa con el Papa de la Iglesia Católica, Carlos Tassel Russell, el padre de los testigos de Jehová. Todas las loqueras que cometió, porque Carlos Tassel Russell está acusado, y ellos lo saben, por eso es que no lo mencionan tanto, los famosos russelistas, hoy conocidos como los testigos de Jehová, que estuvo metido en problemas legales de cualquier índole. Se separa de la iglesia, dése cuenta que todos estos grupos se separan, no forman parte de ninguna comunidad, sino que ellos se autoproclaman como los únicos mensajeros directos de Dios. No existen comunidades con ellos, no hay quien los controle, no hay quien los fiscalice. No hay quien supervise lo que están haciendo. Por eso ellos se separan de grupo. En Puerto Rico hay un movimiento que se llama Miten Aarón. Yo no sé si los hermanos que están aquí de Puerto Rico sabrán cuál es. ¿Y cómo nace Miten Aarón? Que ahorita el que está en su lugar es Aarón. Ahora está en Aarón. Yo no sé cuánto lo que... son una comunidad que vive en Puerto Rico, tienen bancos. Viven dentro de sí, un sistema. Y yo he visto los cultos que ellos hacen. Y esas figuras son idolatradas. Ellos no tienen control, no hay quien los fiscalice, no forman parte de comunidades cristianas que les diga lo que están haciendo está mal. Porque toda persona que sale de comunidades lo hace siempre porque hay intenciones escondidas de ellos tratar de construir en torno a sus personalidades idolatría y no honra. El caso de Miten Aarón, que es interesantísimo, y el reciente caso de México con el famoso grupo de la luz del mundo. Entonces, cuando usted ve esas personas que no quieren ser parte de ninguna comunidad, ellos son únicos, absolutos, y renuncian, no se quieren reunir con nadie, o ellos renuncian a ser parte de un gremio, están construyendo y labrando un camino de idolatría. En algún momento podríamos hablar, y a lo mejor los hermanos de Puerto Rico podrían explicarnos mejor lo que ocurre con estos grupos Miten Aarón, que es absurdo. Yo incluso llegué a ver la entrevista del único hijo supuestamente que tuvo Aarón, que metió una demanda multimillonaria, y todos los escándalos que giraron en torno a este caso. Joseph Smith, el de los mormones, y sabes que todos ellos formaban parte de la comunidad protestante normal. Pero cada vez que alguno de ellos se le metía en la cabeza que ellos podían ser los únicos mensajeros de Dios, rompían con todo orden de comunidad. Entonces, algo que siempre va a garantizar el que una persona no se extreme al punto de idolatría es que sean parte de una comunidad donde puedan ser supervisados y fiscalizados, donde pueda la persona tener el control y no sentir que él tiene el poder absoluto. Dios nada más habla a través de mí y todo el mundo está equivocado. Esos son graves y errores que destruyen comunidades enteras protestantes. Número 2, formar un carácter que autoevalúe. Eso lo vamos a hablar más adelante. El carácter que la Biblia enseña. En el carácter están valores como la humildad, como la lealtad, la fidelidad. Hay muchas cosas importantes que hablar sobre el carácter. No nos va a dar tiempo a hacerlo hoy. Y número 3, el tercer elemento que evita que una cultura de honra se convierta en una cultura de idolatría. Este es sencillito. El corazón. El corazón. Porque la Biblia dice, o mejor dicho, Jesús enseñó que el hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. El que tiene el corazón corrompido, el que tiene el corazón malo, ni en comunidad, ni en nada, los va a detener para ellos poder hacer lo que les da la gana. A veces termino yo pensando, es un tema de corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque del corazón vienen los malos pensamientos, las fornicaciones, la idolatría, todo sale del corazón. Entonces todo esto también muchas veces tiene que ver con que los líderes aprendamos a guardar nuestro corazón sano. Porque un corazón sano siempre va a traer fruto abundante y apacible de bendición. Un corazón enfermo, hermano, mire, ni que esté con luz del mundo, asamblea de Dios, iglesia de Dios, el que tiene el corazón enfermo, mire, hermano, nadie lo va a agarrar, nadie lo va a poder controlar. A la final va a terminar haciendo lo que le da la gana. Porque creo y estoy convencido que el gran dilema del hombre es y será siempre el corazón. Sanemos nuestro corazón. Ok, terminamos. Justico. ¿Alguna pregunta? Me comprometo ahorita en el proyecto que estoy haciendo llamado el crimen psicológico, que es va a ser un espacio que voy a abrir en el canal, donde les voy a explicar cómo surgen estos movimientos y cómo logran encontrar el poder para manipular a las personas. Lo que es el crimen psicológico, que yo confío en el Señor que ya para el mes que viene estemos comenzando a trabajar con esto, de donde voy a sacar un libro, por cierto, y usted va a poder entender cómo se originan las sectas falsas en el mundo. ¿Algún comentario o alguna pregunta para terminar? Si hubiera alguna pregunta. ¿Serían las conexiones per se en sí malas? No son malas, pero tampoco es lo ideal. Porque todos llegan a una iglesia por una conexión. Claro, una vez, lo que pasa es que lo que no puedes es vivir con una conexión. Tú te conectas con algo, pero luego tienes que ir a la identidad. La identidad te lleva al compromiso y el compromiso te lleva a la obra. Pero de alguna forma la primera vez que llegamos por alguna conexión. La conexión. Lo que no debería ocurrir nunca es quedarnos conectados. Y no comprometidos, no con identidad. El compromiso es como una etapa. Son como etapas. Podemos decir que son etapas. Conexión, identidad, compromiso, honra. Una conexión. Y yo conozco mucha gente que llega a la iglesia porque se enamoró de alguien, pero luego se identificaron y luego se comprometieron y luego honraron. Es más, cuando uno comienza una relación sentimental, lo primero que hay es una conexión de algo. Ahora, repito, lo que no debe ocurrir nunca es creer que uno puede vivir en una conexión. Como usted decía, pastor, hay muchos matrimonios conectados, más no comprometidos. Y viven así. O sea, como usted dice, viven así. Bueno, yo no creo que vivan así. O sea, yo creo que tienen una dificultad. A la final eso se termina acabando, porque lo único que da permanencia es el compromiso. Ok, pero como estaba diciendo ahorita, lo malo es vivir, o sea, quedarse en esa condición de conexión. Porque lo que pasa es que cuando se pierde en esa condición de conexión, la razón de la conexión Se perdió. sí, ya no tengo nada. No, vuelvo a poner el ejemplo. Si yo estoy aquí porque alguien me trae, estoy aquí porque fue la conexión inicial, pero no trascendí y vivo 20 años en una iglesia porque alguien me trae, pero el día que el que me trae ya no lo puede hacer, bueno, me voy a otra donde me puedan llevar. En lo que desaparece el punto de conexión, se acaba todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos que están acá. Hermanos, saludos, bendiciones y que el Señor me los bendiga a todos.